y comienza un nuevo día, ya es hora de hacer el café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. En Ruta. Sé que todo va a estar bien en Ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí en Ruta. Bueno, hablemos de sexo, ¿por qué no? Llegó Joel Ventura. Buenos días, Joel Ventura. Buenos días a ustedes y la gente que nos ve por la televisión y nos escucha por la radio. Buenos días, qué bueno que estás acá nuevamente una semana más para instruir, ¿verdad? En muchos temas que a veces desconocemos y es tan importante, sobre todo cuando se tienen hijos. Así es, y también para siempre pidiéndole a Dios que nos utilice y que nos guíe para con lo que decimos o no decimos, que sea dentro de su voluntad. Hoy el tema es ¿qué estás dispuesto a sacrificar? Uh-huh. Y quiero comenzar con Santiago 2, del 14 al 17. Vamos a empezar primero con esos 3 versículos. Un pasaje que en algunas versiones se titula La fe y las obras. Y dice así: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario. Y uno de ustedes les dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da de lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también, por sí sola la fe, si no tiene obras, está muerta. ¿Verdad? Yo creo que es algo que no hemos escuchado, no estamos escuchando por primera vez, pero la acción tiene que ir de la mano de las obras. Y voy a hacerlo aquí un paréntesis antes de continuar con este pasaje. Y quiero mencionarle algunas formas de autocuidado que yo recomiendo en la consejería, porque el estrés afecta a nuestro cuerpo y lo impacta a veces al punto de que nos enfermamos. ¿Y quién no tiene estrés en Puerto Rico? ¿Verdad? Aparte de eso, personas que a lo mejor han sufrido traumas o tienen alguna adicción, pues el estrés juega un rol fundamental en términos de las recaídas. Así que voy a mencionarle 3 formas de autocuidado que recomiendo. Una de ellas es para el hígado, para apoyar al hígado que se ve afectado con tanto estrés, y otras 2 van a ser para apoyar el sistema linfático. La primera se llama cepillado en seco, que podemos hacerla todos los días durante 4 o 5 minutos antes de bañarnos. Vamos a estar sin agua ni jabón antes de bañarnos. Podemos utilizar estos guantes de foliación que son como ásperos y vamos a utilizarlos de las extremidades como si estuviéramos bañando o restregando hacia el corazón, de la mano, de los pies, de la cara. Y podemos hacer esto por 4 o 5 minutos. Eso apoya nuestro sistema linfático y apoya nuestro proceso de manejar el estrés. Solamente, o sea, por aquí encima. Sí, por encima, como si estuviéramos bañándonos hacia el corazón. Estamos distribuyendo cada extremidad, cepillando la cara, el cuello hacia el corazón, del pie izquierdo al pie derecho. Okay. Lo otro que recomendamos para apoyar también nuestro sistema linfático y manejo de estrés es la saldiguera. Utilizar la saldiguera, tomar baño de 10 a 15 minutos, agua tibia, puede ser de 1 o 2 veces por semana. A veces cuando yo tengo mucho estrés o tengo mucho trabajo, lo hago casi todos los días. Y de hecho, a veces Irmarí o las nenas, mis hijas, cuando ven que estoy bien irritable, me dicen: papá, ¿ya te diste el baño de saldiguera? Vete a darte el baño de saldiguera. Que alguna vez Joel Ventura esté irritable y yo no puedo creer. No puede ser. Claro. Sí. Nos pasa todo. Sí, todas estas cosas que nosotros recomendamos, tenemos que vivirlas. Sí. Porque no estamos, todos hemos tenido a lo mejor eventos traumáticos,
todos tenemos situaciones por las que necesitamos ayuda y necesitamos ponerlas en práctica. ¿Sabes qué, Joel? A veces la gente no, como que es un poquito apática a creer estas cosas, y yo creo fielmente, porque una vez fue una persona que hace acupuntura, hacerme acupuntura, y me encontró cerrada, me dice, estás bloqueada. Y yo, ¿qué es eso de bloqueada? ¿Cómo el cuerpo reacciona, no? Entonces me dice, me hace unas preguntas, y cuando le contesto, mira, me desbloqueó haciéndome el toque que tú me estás diciendo. Y por aquí, debajo de los brazos también. Y yo hice esto. Me regresó la respiración normal. Sin yo darme cuenta, me había acostumbrado a respirar bloqueada, llena de ansiedad y de preocupaciones. Sí. Sí, nuestro cuerpo y los distintos sistemas que tenemos, respiratorio, endocrino, se ven afectados ante eventos traumáticos y con el estrés, cuando está en exceso, porque el estrés no es malo, y diariamente todos tenemos estrés en distintos momentos y nos ayuda. A lo mejor si no tuviéramos estrés para una entrevista, a lo mejor nos quedamos callados, o si alguien nos hace un corte de pastelillo y yo no tengo nada de estrés, a lo mejor choco porque no hago la maniobra. Así que en ciertos momentos es bueno. Hay un elemento espiritual de eso, o sea, se añade algo, oración, Biblia. Yo sé que tú eres creyente, sea la iglesia que perteneces y tus convicciones. Sí, definitivamente. Estás trayendo una parte física que es importantísima que la conozcamos y que la utilicemos. Claro. Porque es el diseño de Dios en nosotros como cuerpo. Pero hay un segundo elemento también que es el espiritual. ¿Tienes alguna recomendación? Claro, sí. Ya mismito vamos a llegar ahí, pero... Adelante, perdón. Pero es bueno que veamos que somos un ser integral y que este cuerpo Dios nos lo dio. Exacto. Para cuidarlo. Y el yo descuidar este templo puede afectar mi vida espiritual y mi proceso a lo mejor de recuperación. Okay. Entonces, la última recomendación que damos es para el hígado, porque el hígado también procesa nuestras emociones y se ve afectado cuando hay mucho estrés. Las compresas con agua caliente podemos usarlas para el hígado. Ahora, no las ponemos directamente porque puede quemarnos. Así que buscamos una toalla. Primero calentamos el agua, echamos el agua, el hígado queda al lado derecho. Wow. Y ayuda a bajar el estrés, Joel. Sí, ayuda a bajar el estrés y ayuda a apoyar nuestro cuerpo, porque si nosotros apoyamos y le damos como un apoyo y un descanso a esas partes de nuestro cuerpo que están trabajando en exceso cuando hemos tenido traumas o tenemos adicción, pues entonces a la vez que se relaja a lo mejor estos sistemas, va a tener un impacto en nuestra mente también, en nuestro cerebro. Esto lo podemos hacer todas las noches de 15 a 30 minutos. Para más información sobre esto, pueden entrar a mi página o mi canal de YouTube, donde explico sobre esto y otras cosas. Todo esto puede sonar a sacrificio. A lo mejor la gente que me está escuchando dice, wow, diatre, pero son 4 o 5 minutos todos los días, a lo mejor hasta 2 veces al día el cepillado en seco. Si sumamos 4 minutos o 3 que me toma calentar el agua, después de 15 a 30 minutos todas las noches, llenar la bañera me puede tomar 15 minutos, después estar 10 a 15 minutos. Mucha gente puede decir, ok, Joel, pero yo no tengo tiempo para eso. Y eso suena a un sacrificio. Vamos entonces ahora a continuar y vamos a ver qué dice luego en Santiago 2. Ahora vámonos al versículo 21 y 22, que dice: ¿no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Okay. Así que, como vemos aquí, ya estamos hablando de un sacrificio mayor. Ya no estamos hablando de un sacrificio de 1 hora, de 4 minutos. Y mucha gente, pues, cuando ve esto, pues, yo estoy consciente de que Dios no me está pidiendo que yo sacrifique a mis hijas y las ponga en un altar. Exacto. Y las sacrifique. Yo estoy seguro también que a lo mejor Él nos está pidiendo que, amiga o amigo que nos escuchan, que sacrifiques a tus hijos. Pero, tal vez para poder recuperarnos de la adicción a la pornografía o cualquier forma de adicción o de los traumas, a lo mejor necesitamos sacrificar nuestro tiempo libre. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Y a lo mejor pensamos, no tengo tiempo para ir a una reunión. O a lo mejor es la vergüenza, el orgullo, el miedo.
No, Joel, tú me estás recomendando que vaya a un grupo de apoyo. Es que yo soy tímido. No, yo soy muy reservado, yo soy muy reservada. Y yo no me atrevo por la vergüenza de que otros se enteren lo que yo he hecho, con lo que yo estoy luchando. Pero fíjense, amigos míos, que a lo mejor ya nosotros estamos sacrificando cosas y vergüenza. Porque hay gente que a lo mejor está viendo pornografía con el teléfono de su trabajo, con la computadora de su trabajo en horas laborables, donde a lo mejor cuando fiscalicen el tiempo y su producción y cuando vean el contenido que está buscando, puede perder su empleo y eso puede ser sumamente vergonzoso. Así que a lo mejor ya estamos sacrificando algo. Cuando a veces Dios nos pide algún sacrificio o nos pide que entreguemos algo para poder sanar, a lo mejor no queremos sacrificar algo, el hacer una llamada, el participar de un proceso de recuperación o de un grupo de apoyo, pero ya lo estamos haciendo. Si nosotros, aquí hay otra pregunta que quería traerles, ¿podemos pedirle a Dios que nos liberte de la adicción sin hacer nuestra parte? ¿Sí? Yo puedo pedirle a Dios, Dios, libértame. Ahora, ¿Dios lo puede hacer? Sí, Dios lo puede hacer. ¿Tendremos éxito en esa petición? Probablemente no. Porque hay una parte que nos corresponde. Y a veces nosotros estamos poniendo nuestra fe en una petición, pero no estamos poniendo nada de acción. Y a veces estamos sacrificando. Conozco gente que ha sacrificado su licencia de médicos. Conocido, por lo menos recuerdo 2 testimonios de gente que he escuchado, que he hablado con ellos, que por comprar sexo o por el problema con el alcoholismo perdieron su licencia de médico. Y a veces no nos damos cuenta de lo que ya estamos sacrificando y vemos como un sacrificio mayor hacer a otras cosas que a lo mejor Dios está esperando de nosotros para Él hacer el milagro. Conozco una historia de un amigo, a lo mejor lo podemos traer un día, un testimonio tremendo, un psiquiatra cristiano ahora, el alcohol le destruyó la carrera. Y él contaba, ¿no?, cómo atendía pacientes en un momento dado alcoholizado para ayudarlos a salir del alcohol. ¿Ok? Wow. Y salía con los chavitos de la práctica a beber más alcohol. Wow. El Señor los libertó. Así es. Pero tuvo que trabajar duro. ¿Sabe? Tuvo que meterle mano a eso bien duro. Esa es la parte que tú traes, que él trae del sacrificio, ¿verdad? Exacto. O sea, sí. Nosotros tenemos que la voluntad ejercerla y ponérsela a Dios ahí. Es básico. Sí. Quiero traer otro ejemplo. A lo mejor puede ser que el sacrificio o esa acción, esa obra que va de la mano de la fe puede ser dejar el Instagram por un tiempo. Esto puede sonar duro para muchas personas, puede sonar como una medida bien drástica. Es como que, wow, yo no estoy demonizando aquí a Instagram, yo no estoy diciendo que es malo, o YouTube o Facebook. Ahora, yo tengo que ser honesto conmigo mismo. Exacto. Y si ya esto se ha convertido en una adicción, en una herramienta, en algo que está destruyendo mi familia, que está destruyendo mi relación con Dios, pues a lo mejor vale la pena, como Jesucristo dijo en Mateo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Es mejor entrar con un ojo que con los 2 al infierno. Okay. Otra cosa que aquí vamos a irnos más drástico todavía. Esto puede sonar duro para la gente que nos escucha. A lo mejor es el ministerio el que tenemos que sacrificar. A lo mejor yo estoy en uno o varios ministerios que cuando yo entro en un proceso de terapia y a lo mejor yo le digo a esta persona, hombre o mujer, mira, dentro del plan de tratamiento anota por ahí. Yo entiendo que tienes que todos los días hacer una reunión de 1 hora. O 3 veces por semana necesitas una reunión del grupo de apoyo. Y me dicen, diantre, lo que pasa es que yo estoy en este ministerio y en este. Wow, es que no puedo. Pero entonces, miren esto. Lo que yo estoy sugiriendo es sustituir un ministerio visible ante todo por un ministerio, entre comillas, invisible, donde hay anonimato y más nadie va a ver. Y a lo mejor entonces yo puedo menospreciar y decir, espérate, es que este ministerio, esto glorifica a Dios, pero este otro a lo mejor lo menosprecio. Tiene un costo, la humildad. Así que, ¿qué estás dispuesto a sacrificar o qué estás sacrificando ya? Y no te has dado cuenta.
Excelente. Joel, gracias por, ¿verdad? Estos temas que redundan en que nosotros no seamos adictos a nada. El segmento se llama Hablemos de Sexo y todo lo relacionado a las adicciones, no solamente a la adicción sexual, es importante que lo conozcamos y que lo tengamos bajo dominio, porque algo, si nos descuidamos, nos va a crear un nivel de dependencia tal que nos hace adictos. Y hay que romper con absolutamente todas. Y que una cosa puede llevar a la otra. Ajá. Sí. Quizás no seas adicto a, a esto, pero te puede llevar la otra adicción. Sí. Ajá. No, y siempre me gusta empatarlo con los traumas, Sí. porque si yo tengo unas heridas, lo más probable es que yo me automedique. Que lo más probable es que yo busque cómo calmar ese dolor de esa herida que todavía me está afectando. Y si no son las drogas y el alcohol, el cuerpo y el cerebro, y inconscientemente vamos a encontrar algo que nos calme. Y vamos entonces a dedicarle más tiempo del que necesitamos a esa cosa. Trabajo, personas, Netflix, lo que prácticamente cualquier cosa, casi cualquier cosa. Gracias, Joel. Excelentísimo, como siempre. Estás lleno, estás full. Sí, todavía estamos llenos. Y para poder buscar más contenido sobre esto, pueden entrar a nuestro canal de YouTube, Consejero Joel Ventura Hernández, y ahí pueden ver sobre este tema y sobre otros que pueden servirle para mejorar su salud mental. Excelente. Joel Muchas gracias. Ventura. Gracias a ustedes. Buen día, 8:20 de la mañana.